un poco a consecuencia de lo que hemos estado viendo ya en equilibrio la semana pasada y a continuación de la otra línea de estudio que venimos llevando de entender cómo se comportan las moléculas. Empezamos viendo las energías de interacción, cómo era una molécula que tenía su capacidad de interactuar con otras. Luego vimos cómo estas interacciones entre moléculas nos daban origen a los distintos estados de agregación, principalmente el estado líquido, cómo a consecuencia de esta misma situación comenzaban a aparecer propiedades que no conocíamos en el estado gaseoso, ¿sí? Tensión superficial, viscosidad, punto de ebullición, presión de vapor, etcétera, todas las que vimos en un momento. Después pasamos a estudiar cuándo hacemos mezclas de distintos tipos de moléculas que nos dan origen a soluciones y cómo esto me empezaron a generar propiedades. En su momento decimos que habían dos tipos de propiedades de las soluciones de manera general. Un tipo de propiedades que dependían, que simplemente dependían de la cantidad y no de la naturaleza de las moléculas, como fue el caso de las propiedades coligativas. Y hay todo otro conjunto enorme de propiedades de las soluciones que dependen, sí, de la naturaleza de las moléculas. Entonces, vamos a ver una de estas propiedades que depende del comportamiento de un conjunto de moléculas cuando se transforman en solución. Dentro de este ejemplo de propiedades, porque de muchas otras vamos a seguir aprendiendo el resto de la vida, pero un tipo de propiedad genérica es este que vamos a ver ahora, que tiene que ver con los equilibrios ácido-base, que tiene que ver con el tema de equilibrio y que tiene que ver con el tema también de su comportamiento iónico. Bien, entonces, tiene, digamos, es uno de los comportamientos más generales que se ha estudiado muchísimo y ha habido un enorme esfuerzo durante cientos de años para tratar de entenderlo. Por eso que tenemos figuras tan diversas en la presentación. En primer lugar, es importante saber de dónde viene la palabra ácido, ¿sí? Bueno, ácido viene del latín, ¿sí? Ácido, que significa agrio, ¿sí? Entonces, fíjese, normalmente asociamos con ácidos a sustancias agrias, ¿no? Si la leche se puso agria es porque ya presenta ácido láctico, ¿sí? Si la manteca también empezamos a notar cierto comportamiento un poco más agrio, ¿sí? O a veces le decimos rancio, en el caso de la manteca aparece el ácido butírico, ¿sí? Y así con otro ejemplo que vamos a ir nombrando ahora en segunditos. Las bases, ¿sí? Normalmente también la vamos a conocer con el término de álcalis, ¿sí? Sustancias alcalinas. Este término álcali ahora viene del árabe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como que son de restos de cenizas vegetales, porque una de las principales fuentes de álcalis en la antigüedad era la ceniza, y sobre todo era muy apreciada, imagínense que antes se hacían grandes fogones. Hay una ceniza que después de un incendio muy fuerte, o sea, de una quema muy fuerte de la madera a alta temperatura, nos queda muy blanca, ¿sí? Esa ceniza bien blanca, no sé si se han dado cuenta a veces cuando se hace un asado y queda el fuego al costado, normalmente la ceniza tiene un tono grisáceo, pero donde hubo mucho calor y la madera se quemó bien, nos queda una ceniza blanca, ¿no? Entonces, muchas veces esa ceniza blanca en la antigüedad se la utilizaba con muchas funciones. Entre ellas, por ejemplo, lavarse el cabello, ¿no? Ya vamos a ir nombrando algunas otras de esas funciones de la ceniza. Bien, entonces durante muchos años se trataba de buscar cuál era,
¿sí? El sentido, porque soluciones ácidas o de ácidos más o menos eran conocidas, pero era difícil en base a una ciencia joven, a una ciencia empírica, ponerse de acuerdo cuáles eran las características de estos ácidos. Entonces, uno de los primeros elementos que reúne esta propiedad y la quiere presentar en la comunidad es de Robert Boyle, ¿sí? Uno de los padres de la ciencia moderna. Voy a hacer hincapié acá que se fije en el año, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII. Entonces, muchas veces esto nos pasa con la ciencia. Tenemos que dar en un tiempo muy corto, en este caso, a veces 2, a veces 3 o 4 siglos de conocimiento que fue madurando acumulado. Entonces, muchas veces aquellos que dicen, no, el conocimiento tiene que ser indagativo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que ustedes en un tiempo corto, ¿sí?, puedan deducir lo mismo que le tardó a la humanidad 400 años? ¿Sí? O sea, una partecita uno puede utilizarlo para aclarar ciertos problemas experimentales, pero muchas veces el desafío que nos enfrentamos en la química general sobre todo es que tenemos que dar en un término de 30 horas, que son las teorías que nos encontramos, el resumen de los últimos 400 años de la humanidad, ¿sí? A lo mejor ustedes puedan conseguirlo con otras metodologías didácticas. Bien, entonces Robert Boyle, allá en el 1663, señaló algunas propiedades comunes de los ácidos, ¿sí? Empezó con algunas y después esa lista se fue aumentando, que tenían distintos ácidos en común. Entonces, vamos a recordar alguna de estas para que ustedes se den cuenta de que son propias de la vida cotidiana, ¿no? Sobre todo tenían un sabor agrio o ácido, ¿sí? Casi todos tienen el mismo sabor en común. Fíjese, si prueban el vinagre, te van a decir, ah, esto es ácido. Ahora, si prueban el jugo de limón, es un sabor distinto y ustedes van a decir, ah, esto es ácido. Si agarran una pastilla de vitamina C, por ejemplo, van a decir, ah, esto es ácido, pero es distinto porque es ácido ascórbico, ¿no? Y así, cada una se van dando cuenta de que siempre denominamos a un conjunto de sabores distintos ácidos, porque tienen muchas veces distintos tipos de ácidos. Bien, muchos de estos ácidos reaccionan con metales para producir gas hidrógeno, ¿sí? Un ácido más un metal me va a dar la sal de ese metal más desprendimiento de hidrógeno. Eso también se tomó como una característica de los ácidos. O reaccionar con carbonatos, ¿sí?, o bicarbonatos, y se desprendía anhídrido carbónico. También tenemos entre esto, muchos ácidos son corrosivos, por lo tanto hay que tener cuidado con ellos porque, bueno, pueden producir daños, ¿sí? Distintos tipos de daños, más ninguno es terriblemente grave, a menos que te caigan los ojos, porque más de una quemadura no te puede hacer, pero son a veces de tener preocupación. Ahí, por ejemplo, tenemos un video donde tenemos el zinc más ácido clorhídrico. Vean cómo se desprenden burbujas finas de hidrógeno. Después nos va a aparecer magnesio más ácido acético y vemos también que se desprenden pequeñas burbujas, ¿sí? Luego van a ver la cáscara de huevo, que es carbonato de calcio, en medio ácido. Ahí vamos a ver burbujas grandes de anhídrido carbónico. Bien. A ver, porque parece que le estamos pidiendo mucho a la computadora y como que se quiso colgar. Bueno, ahí vamos de nuevo a ver si lo repite, pero no me lo está mostrando. Es como que... No sé, ¿me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Se escucha.
Está bien. Y a ver, ahí siguió avanzando. Bueno, ven, ahí tenemos burbujas grandes que son de anhídrido carbónico, a diferencia de las burbujas finitas que aparecían recién de hidrógeno. Y obviamente, muchas veces esto lo hacíamos en laboratorio y demostrábamos con distintas reacciones que unas burbujas, que uno de los gases prendido de anhídrido carbónico y los otros eran hidrógeno. Bien. Con las bases también tienen algunos comportamientos comunes. El sabor, por lo general son amargas. Si probamos el bicarbonato, ¿sí? Vamos a ver que una cucharadita de bicarbonato tiene en realidad un sabor asqueroso, ¿sí? A diferencia de la sal, el bicarbonato, si uno dice bicarbonato de sodio, uno lo piensa parecido a la sal, tiene otro sabor y es más amargo. Lo mismo si se le ocurriese probar la ceniza, ¿no? Otras bases. Muchos de los remedios, no todos, pero sí muchos, tienen sabores amargos porque son bases, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los comprimidos vienen recubiertos o los medicamentos para los niños vienen en jarabes, que a la final una solución de azúcar, ¿sí? Cosa que sea muy dulce y el remedio pasa. Bien. Otra característica que tienen la sensación jabonosa, ¿sí? Muchas veces esa sensación jabonosa. Si hicieran una disolución más o menos espesita de bicarbonato, van a ver que es jabonosa. Si agarran ceniza, ¿sí? Te digo, esta ceniza blanca, y la dispersan en agua, van a ver que es jabonosa. Si agarran hidróxido de sodio, que es soda cáustica, y la disuelven, van a ver que es jabonosa y además se le va a desprender la piel. Sí que si lo hacen, ahí nomás enjuagan. Entonces, hay en común una sensación así de este tacto jabonoso y resbaladizo. ¿Mm? El jabón común tradicional, ¿sí? Normalmente es alcalino y tiene bases, ¿no? Sobre todo lo que suele tener es hidróxido de sodio, ¿no? En algún excedente. Bien. Entonces estábamos con el bueno de Boy. Casi un siglo después viene otro genio de la ciencia, ¿no? En el 1777, Lavoisier, él observó que a veces para los ácidos más comunes, él decía que todos contenían oxígeno, ¿sí? Entonces, era en función de lo que él tenía en el medio, a su disposición, ¿no? Pero nosotros sabemos de que hay otros ácidos más chiquitos que no contienen oxígeno. Entonces, como este es un buen ejemplo de que todas las teorías científicas, no importa a veces el genio que las proponga, siempre tienen que ser cuestionadas porque de esa manera es como la ciencia avanza, ¿no? Bueno, y el tener razón a Lavoisier le costó que le cortaran la cabeza en la guillotina, ¿no? Tiempo después, en Inglaterra, ahora, un joven muy inquieto, seguramente que era insoportable, Humphrey Davy, afirmó que a él le parecía que había encontrado hechos de que el hidrógeno era también un componente fundamental de los ácidos. Ahora estamos más encaminados. Entonces, obviamente, si los ácidos reaccionaban con el metal para disponer de los hidrógenos, obviamente este hidrógeno y los ácidos tenían una íntima relación que había que ser determinada. Von Liebig, ¿sí? Ahora un alemán, en 1838, pero ahora estudiando los ácidos orgánicos, él decía que un ácido es una sustancia que contiene hidrógeno, pero que ese hidrógeno puede reemplazarse por un metal, ¿sí? En función de esta relación que se conocía antes, ¿no? Importante a veces que tener en cuenta de estos muchachos si alguno quiere copiarle el estilo, ¿no? Peinado, la barbita, eso ya queda en condición de ustedes, nosotros simplemente le damos la idea. Bien, vamos a ver ahora, porque se va a repetir muchísimo,
en el curso cómo es básicamente la idea y la estructura de un ácido orgánico típico, ¿sí? Bueno, característica de todos los ácidos es que tienen un hidrógeno, ¿sí? Un hidrógeno con una densidad de carga positiva muy alta, ¿sí? Fíjese, en el caso de los ácidos orgánicos, siempre los ácidos orgánicos típicos vamos a tener un carbono, un oxígeno con un doble enlace, un oxígeno con un simple enlace y ese oxígeno unido a un hidrógeno, ¿sí? Esto hace de que este hidrógeno, debido a este otro oxígeno, a esta electronegatividad de este grupo, tenga una densidad de carga muy alta, ¿sí? Entonces, fíjese, a diferencia de los otros hidrógenos que tiene la molécula, el hidrógeno del grupo funcional que se va a llamar carboxilo, este grupo, en la mitad de arriba de esta molécula, se llama carboxilo, ¿sí? Tiene esta densidad de carga positiva muy alta y es eso lo que le va a dar el carácter ácido, ¿sí? Que lo vamos a ir desarrollando en su momento en la presentación. ¿Qué le pasó a este muchacho? Bien. Otra de las grandes mentes que debemos citar, aunque no es específico de los ácidos, pero fue fundamental para entender hoy en día los ácidos, fue Faraday, ¿sí? Faraday es un caso atípico dentro de la ciencia porque él no tenía formación académica, sino muchísima curiosidad y capacidad de observación. Y una de las cosas que observa es que cuando se disuelven, él trabajó mucho con la corriente eléctrica, y él observó que cuando se disuelven ciertas sustancias, algunas no conducen a electricidad, otras la conducen muy bien y otras la conducen un poco. Entonces dijo, voy a clasificar la sustancia en función de cómo tengan la capacidad de conducir la electricidad, que es con la fuerza con la que prendería un foquito, por ejemplo, en solución. Si me conduce la electricidad muy bien, lo voy a llamar electrolito. Si no la conduce, lo voy a llamar no electrolito, ¿sí? Si la conduce mucho, lo voy a llamar electrolito fuerte. Si el foquito apenas se prende, lo voy a llamar electrolito débil, ¿sí? Faraday observó esto, ¿sí? Que hay sustancias que conducen electricidad, otras que no, pero no explicó el porqué, ¿sí? Entonces estamos en 1834. Hubo que esperar, ¿sí? Hasta casi principio del siglo para que viniese otro científico, ahora ya estamos hablando de Suecia, que era el bueno de Don Arrhenius, ¿eh? Un hombre que casi le cuesta toda su formación lo que él propuso en su tesis doctoral, ¿sí? Él, él propuso que cuando uno disuelve una sal iónica en una solución, estas sales se disocian, se separan los iones, ¿sí? El catión y el anión, que esos nombres ya lo había dado Faraday, y es eso lo que permite la circulación eléctrica. Por supuesto, en ese momento nadie le creyó semejante disparate, ¿no? Porque decía, claro, ¿cómo te vas a... Imagínate si disolvés sales en la bañera, ¿qué te vas a meter entre cargas eléctricas? ¿No? Bien, pasó, le costó mucho, pero después, décadas después, le reconocieron la seriedad de la teoría y bueno, empezó con su relevancia. Pero después, además, la teoría la propuso en el 1888 y recién al Nobel se lo dan en el 1903. O sea, por lo menos le costó 20 años poder demostrar que lo que él había observado era verdaderamente un hecho científico. También le debemos a él la ecuación de Arrhenius, que la vamos a ver en el tema
de cinética, ¿sí? Trabajó mucho en estos principios, principios de inmunología química, ¿no? Cómo hacen los organismos vivos para defenderse de las enfermedades, y también propuso una teoría sobre el origen de la vida en el planeta, que se llamó la panspermia, ¿sí? Él postulaba de que, en general, fragmentos de organismos muy simples, habían caído del espacio con los meteoritos y eso había hecho que se generara la vida en la Tierra. Teoría que tampoco está completamente descartada. Y también fue uno de los primeros en anunciar la influencia del dióxido de carbono en el efecto invernadero, en el aumento de la temperatura del planeta, ¿sí? O sea, esto se lo nombro para que se den cuenta. Muchas veces creemos que un científico descubrió una ecuación y después se murió, ¿no? Entonces, Arrhenius es un ejemplo de una vida muy amplia, y aunque vemos que a lo mejor algunos principios son netamente químicos, él trabajó mucho en los ámbitos de la bioquímica. Entonces, esto también es otra cosa importante. Muchas veces yo estoy estudiando un fenómeno, ¿sí? Y de lo que aprendo de ahí, a veces le va a servir a una comunidad mucho más amplia que lo que se estudiaba en su momento. Bueno, a ver, me parece que no se va a escuchar, ¿sí? Bueno, habla de las generalidades de los ácidos y de las bases, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Bastante de estas cosas que hemos nombrado ahora. En la presentación que tiene cargada en el aula virtual, lo van a poder escuchar con audio. Y en función de eso, básicamente no voy a seguir aparte, porque el hecho que estoy viendo que cada vez que paso un video, la presentación se cuelga. Bien, nos habíamos quedado con Arrhenius. Él, en función de esta observación que veían que las sales se disociaban al disolverse, él también se metió con el tema de los ácidos y las bases y propuso dos definiciones que fueron muy importantes en su tiempo, porque ya le daban forma a una cuestión molecular que explicaba mucho de los fenómenos, ¿sí? Él propuso que un ácido, ¿sí?, es una sustancia que produce protones en agua, ¿sí? Bien, entonces ya quedó claro, no importa si tenía oxígeno, si no tenía oxígeno, si era orgánico, si era inorgánico. Si yo al disolver esa sustancia en agua, esta se va a disociar y generarme protones, esa sustancia es un ácido, ¿sí? Simple, pero costó muchísimo poder llegar a esa conclusión. Y por otro lado, propuso que una base es una sustancia que produce oxidrilos en agua, ¿sí? Entonces resulta que un ácido me va a generar simplemente protones y un ácido me va a hacer la presencia en el medio solamente de oxidrilos, ¿sí? Si venga de la fuente que venga. Esta teoría la propuso en 1884. También es un buen ejemplo de que si uno le hace crítica y objeciones, la ciencia avanza. Una de estas críticas fue: ¿cómo se va a generar un protón en una solución? Se escaparía, no puede quedar retenido, ¿sí? Un protón es demasiado chiquito para que pueda estar o permanecer, ¿sí? Deberíamos ver que se van, no sé, es muy chiquito. No te creo, le decían a Arrhenius, que se puedan haber protones libres por ahí. Y la otra fue con el tema del amoníaco, ¿sí? ¿De dónde estaban los oxidrilos en el amoníaco? Porque habrán visto por ahí, habrán hecho la ecuación de que uno dice amoníaco más agua me da hidróxido de amonio, ¿sí? Y ese hidróxido de amonio, que es el que tengo acá primero, se va a disociar dándome oxidrilo y iones amonio, ¿sí? El problema es que nunca se pudo determinar que existiera el hidróxido de amonio como especie. Nunca se lo pudo identificar al hidróxido de amonio, ¿sí?, ni caracterizar al hidróxido de amonio. Cada vez que se disolvían, teníamos oxidrilos y iones amonio, ¿sí? No la especie hidróxido de amonio, no existe. Entonces,
Si bien tenía razón en muchas cosas, pero había algo que hacía ruido. Bien, entonces hubo que esperar, creo que fueron como 40 años, para que viniese otro escandinavo, Don Bronte, y propusiese una teoría. Y como pasa siempre, muchas veces aparece un inglés que dice, ah, yo propongo lo mismo. Entonces, la teoría se llama de Bronte y Lowry, porque los dos presentaron en el mismo año las observaciones coincidentes sobre este tema. Bien, ¿cómo fue la definición de Bronte de qué era un ácido y qué era una base? Bronte dijo, un ácido es un donador de protones. Ya no estamos diciendo que me genera protones en el medio, me dice que es capaz de donarlo. Y una base es alguien que acepta un protón. ¿Sí? Entonces un ácido de Bronte es una especie que va a ser capaz de donar y una base es la especie que es capaz de aceptar un protón. Bien, entonces, si hay alguien que dona, tiene que haber en el mismo medio alguien que recibe, o al revés. Si hay alguien que recibe, quiere decir que en el mismo medio tiene que haber alguien que dona. Entonces, lo que básicamente hizo, que mejoró la concepción de Arrhenius, es que consideraron la participación del solvente en el medio, en general el agua. Bronte y Lowry trabajaron en la idea de lo que eran las soluciones acuosas. Entonces, fíjense que ahora pudieron explicar el tema del hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio no existe ni hace falta que exista, porque ellos decían, el amoníaco, ¿sí?, va a ser capaz de recibir un protón donado por el agua, ¿sí?, y ese agua que perdió el protón se me transforma en oxidrilo y el amoníaco se me transforma en ion amonio. ¿Sí? Bien, entonces explicó una de las controversias y objeciones que se le habían hecho a la teoría de Arrhenius y permitió al concepto del comportamiento de los ácidos avanzar. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener que identificar que hay una sustancia que se va a comportar como un ácido. ¿Cuál es? La que es capaz de donar el protón. En este caso, ¿quién sería? El agua, porque fíjese que el agua pasa a ser un oxidrilo. Eso quiere decir que le falta un hidrógeno iónico que se lo donó al amoníaco para transformarse en amonio. Entonces el agua acá se comporta como un ácido, ¿sí?, y el amoníaco se comporta como una base que es capaz de recibir a ese par de electrones. ¿Sí? En la reacción inversa, si la miramos al revés, cuando hay un ion amonio en presencia de oxidrilo, se me puede volver a generar el amoníaco y el oxidrilo va a actuar como una base porque sería el que recibe el protón que liberaría el ion amonio y se regeneraría el agua. ¿Sí? Entonces, un término que va a aparecer asociado siempre a la definición de Bronte y Lowry es el hecho de los pares, de los pares conjugados, los pares ácido-base conjugados. ¿Sí? Todo ácido que se comporte en la parte de los reactivos va a tener una base conjugada en los productos. En este caso el ácido es el agua, la base conjugada del agua en los productos es el oxidrilo. ¿Sí? Lo mismo con el amoníaco, que se va a comportar una base y va a tener en los productos un ácido conjugado que es el ion amonio. El ion amonio se comporta como un ácido conjugado porque va a tener la capacidad de ceder sus protones. Bien, esta teoría ya la propuso en 1923, la otra era de casi 1890. Bien, entonces vemos que también acá, si se fijan, hay un equilibrio. Hay un equilibrio y hay otra cosa que es una de las fuerzas que me está permitiendo de que estas disociaciones ocurran. Cuando una especie
normalmente todos estos ácidos, digamos, están en estado gaseoso o en estado sólido, que van a estar como moléculas fuertemente polares, cuando se disuelven y se disocian, pasamos a tener especies iónicas, que con el solvente van a generar una interacción ion-dipolo muchísimo más fuerte que a lo mejor que la puente hidrógeno que podría generar si simplemente estuviésemos hablando de una sustancia polar. Bien, a ver si no se me cuelga. Acá lo que estamos viendo un ácido que le está entregando el hidrógeno protónico a una molécula de agua y los dos se separan en este proceso de disociación y quedan en el medio de la solución. Ahí va de vuelta, ¿ve? Esa molécula de ácido, que la negrita, le cede el hidrógeno que estaba unido de uno de los oxígenos para, entonces de esa manera me genera, ahora sí, estos iones que me va a formar con el agua lo vamos a llamar hidronios, y me queda el anión, en este caso el acetato, ¿ves? Entonces, por un lado ya tengo este componente energético, el entálpico, ¿sí?, que me libera energía, porque paso a tener, a través de disociación, una interacción que podría ser dipolo, o mejor dicho, puente hidrógeno, con la mayoría de los ácidos, me pasa a tener una interacción ion-dipolo que es energéticamente más estable. Acá tenemos el caso de una base. Fíjese ahora cómo vino el amoníaco y tomó un hidrógeno de una molécula de agua. Me queda la molécula de agua como un oxidrilo, andando por ahí, y el amoníaco se transformó en un ion amonio. El otro componente, que hemos estado viendo también, el componente entrópico, acá también se ve favorecido, ¿sí? Lo vimos en su momento que en las soluciones, ¿sí?, siempre, como teníamos una mayor entropía, teníamos un elemento que facilitaba la espontaneidad del sistema y que la solución se llevase a cabo. Si a eso además le sumamos que las moléculas que se disuelven se parten, ¿sí?, me está generando una mayor entropía, por lo tanto, aumentamos el valor del delta G, de la posibilidad de que la reacción ocurra, de la espontaneidad del proceso en sí. Bien, uno de los problemas prácticos que se lo vamos a poner en todos lados, lo van a tener en la guía, lo van a tener en los parciales, a veces hasta se lo pongo en los finales, es que me reconozcan qué especie se comporta como un ácido y qué especie se comporta como una base y cuáles son sus pares conjugados, ¿sí? Esto en realidad es muy simple. Tenemos que ver qué especie perdió hidrógenos y qué especie ganó los hidrógenos. La especie que esté en los productos con un hidrógeno menos, esa es la que se comportó como ácido. Y la que está con un hidrógeno más, esa es la que se comportó como base. Entonces acá vemos que teníamos el fosfato diácido, que me pasa a fosfato monoácido. Entonces, como a esa le falta un hidrógeno, esa es la que se comportó como ácido. El agua va a ser la molécula que recibe ese protón, por lo tanto es la que se está comportando como base. Y el ácido monoácido, el fosfato monoácido, va a ser una base porque va a ser capaz de recibir ese protón y volver a regenerarme el anterior. ¿Sí? Lo tengo que ver en la situación en la que se me está planteando, ¿sí?, no en la que yo me quiero ocurrir, porque yo puedo decir, pero me puede pasar de ese fosfato monoácido a fosfato y ahí se comportaría como ácido. Sí, pero es si escribo esa reacción, ¿sí? Acá tengo otra reacción, tengo que verlo en función de esta reacción, no de la que a mí se me quiera ocurrir, ¿no? Entonces estamos poniendo ahí, en esta reacción, en este equilibrio, el fosfato monoácido se está comportando como base y el agua como ácido. Bien. Hemos visto entre la reacción anterior y esta que el agua, igual que en los videos,
A veces se puede comportar como ácido y a veces se puede comportar como base. A veces puede incorporar un hidrógeno y a veces puede perderlo. Como si no fuese ya una sustancia rarísima, el agua, ¿no? Por todo lo que hemos visto desde energía e interacción en adelante, resulta que también es posible plantear en el agua que ella misma se disocie. O sea, es posible pensar que en función de la energía de los enlaces, una molécula de agua, ¿sí?, se disocie y me genere un protón por un lado y un oxidrilo por otro, ¿sí? A este proceso neto lo vamos a llamar como la autoionización del agua, porque en principio no necesita nada externo y aún en el seno del agua pura, esta reacción se va a llevar a cabo. Es un poco más prolijo y práctico poder plantearlo como si ocurriese con dos moléculas de agua, una que se comporte como ácido y otra que se comporte como base. Entonces, una de estas moléculas va a tener la capacidad de ceder un protón y otra de aceptarlo, ¿sí? Acá está bien marcado un elemento importantísimo en la característica de las bases de Browne y Lowry. Es que las bases que van a aceptar un protón tienen que tener como un elemento estructural un par de electrones aislados, porque son esos dos pares de electrones, ese par de electrones aislados, el que va a recibir el protón. Así como pasaba con el puente hidrógeno, nada más que acá vamos a tener otro tipo de enlace más fuerte. Entonces, siempre una base de Browne tiene que tener disponible un par de electrones aislados. Si no, ¿dónde lo metemos al pobre protoncito que no tiene ninguno? ¿Sí? Entonces, ahí se nos va a formar el enlace. Entonces, uno se comporta como ácido, el otro se comporta como base. Entonces, si pongo dos moléculas, me va a quedar mejor el ejemplo porque voy a decir, en definitiva, se me forma una molécula de hidronio, que sería este H3O positivo, que sería el catión, el hidronio más el oxidrilo, que sería el anión. Entonces, acá podemos ver que hay un equilibrio. Bien, entonces hemos visto la definición de ácidos de Arrhenius, la de Browne y Lowry, que es muy útil en medio acuoso, que es con la que nos vamos a quedar y vamos a trabajar, pero después en orgánica van a ver que hay otra definición de ácidos, que es mucho más amplia, que abarca ya la totalidad de la sustancia, que es la de Lewis, ¿sí? La de Lewis es ahora útil para cuando yo trabajo en medios que no son acuosos, como pasa en muchas reacciones orgánicas. Para las reacciones en medio acuoso, Browne y Lowry no tienen dificultad alguna, ¿sí? Entonces, muchas veces después cuando vienen a rendir, me citan las tres definiciones y eso está muy bien. Pero, como estamos viendo recién estas definiciones, en este momento no se las voy a mencionar, ¿sí? Pero no está mal que después, muchas veces como viene a rendir después de haber hecho química orgánica, me citan las tres definiciones y eso queda espectacular. Bien. Entonces, como decíamos, en esta autoionización del agua, yo voy a tener una que se comporta como ácido, la que se comporta como ácido va a tener como base conjugada el oxidrilo, y la que se comporta como base va a tener un ácido conjugado que van a ser los iones hidróneos. Bien, acá tenemos una idea un poco de cómo es este comportamiento del ion hidróneo, ¿sí? El ion hidróneo en sí es relativamente inestable, pero lo que pasa en solución es que siempre hay un complejo de moléculas de agua que entre todas ellas se están pasando el protón. ¿Cuántas son? Bueno, eso creo que todavía hay una discusión abierta. Algunos autores sostienen que 4 sería la cantidad mínima del complejo del ion hidróneo.
otros dicen 7, 9, han habido algunos autores que dicen que son como 247, que se forma una especie de clúster para poder darle estabilidad. Bien, nosotros a este nivel no basta decir que el hidronio es H3O positivo. Bien. Entonces, como tenía un proceso que llegaba al equilibrio, es posible plantearle la constante de equilibrio. Espero que todos se acuerden que ya lo que vimos la semana pasada, que decíamos, la constante de equilibrio va a ser igual a el producto de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Todo ello elevado a sus coeficientes estequiométricos. En este caso son todos unos. Bien. Entonces, yo puedo trabajar con esta expresión. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que la concentración de agua en agua es constante. Ya lo vimos y lo demostró el profesor y probablemente en algunos ejemplos, si tenemos tiempo, los veamos hoy o mañana. En 1000 mililitros de agua, ¿sí?, el peso molecular del agua es 18, así que 1000 dividido en 18 me da 55,5. Esa es la concentración molar del agua en agua. Y es constante, ¿sí?, porque por más que yo le saque un poco, nunca le voy a sacar tantísimo. Entonces, es un valor constante, así que yo puedo decir la constante de equilibrio por la concentración constante del agua, ¿sí?, me van a dar origen a una nueva constante. Constante por constante es una constante. Esta nueva constante la vamos a llamar de manera genérica KW, o bien su nombre oficial sería el producto iónico del agua, que va a ser igual a la concentración molar de los protones por la concentración molar de los oxidrilos, ¿sí? En esto, como son iones que se van a mover en un campo eléctrico, mediciones de conductividad del agua pura permitió determinar este valor. ¿Cuánto vale este valor del KW? Y obviamente varía con la temperatura, por eso ahí vemos que a distintas temperaturas va teniendo distintos valores. Nosotros vamos a tomar el valor de a 25 grados, que es donde se hacen la mayoría de las mediciones, ¿sí? Entonces fíjese que por eso nosotros vamos a decir que el KW a 25 grados centígrados, ¿sí?, va a tener un valor de 1 por 10 a la menos 14, ¿sí?, va a ser el valor de este KW. Entonces, si se dan cuenta, es 0,0, y después hay un 1 al final. Entonces es un número muy, muy pequeñito, ¿sí? Esto querría decir que a lo mejor tendríamos que revisar, por ejemplo, toda la biblioteca de la universidad, letra por letra, para encontrar una letra que falte, ¿sí? 10 a la menos 14. Imagínense el número que es. Bien, pero es un número concreto que puedo conocer. Y ahora sé que la relación del producto de los protones o los hidronios por los oxidrilos es 10 a la menos 14. Entonces el producto de los dos es el que se va a mantener constante, porque es el que me va a representar el proceso en equilibrio. Y puede haber una relación entre los dos que sean distintos. Entonces, este concepto ya me permite poder definir cuándo una solución es ácida, cuándo una solución es básica y cuándo una solución es neutra. Entonces, por ejemplo, en el agua pura, la cantidad de protones y de oxidrilos es la misma. Entonces voy a poder decir que mientras que los dos sean iguales, todo lo que disuelva ahí me va a dar origen a una disolución neutra, ¿sí? Neutra, cuando la concentración de protones y de oxidrilos sean iguales. Bien. Cuando la concentración de protones o de iones hidróneos sea mayor que la concentración de oxidrilos, quiere decir que hubo una fuente extra que me está aportando esos protones, ¿sí? Entonces, ahí voy a decir que es una solución ácida, por lo general a causa de que disolví un ácido, ¿sí? Disolví un ácido,
se disoció, me aumentó la cantidad de protones, ahora tengo mayor cantidad de protones que de oxidrilos, ¿sí? Entonces tengo un medio ácido. Si pasa al revés, que yo tenga mayor cantidad de oxidrilos que de protones, por ejemplo, porque disolví una base, ¿sí? Ahora voy a tener una solución básica. Entonces ahora, saber que existe una relación entre los protones y los oxidrilos me ha permitido clasificar las soluciones según su tipo. Bien, veamos si lo entendimos a esto mediante un ejemplo. Entonces el problema es, ¿cuál es la concentración de los iones oxidrilos en una disolución de ácido clorhídrico cuya concentración es de iones de hidrógeno sea igual a 1,3 molar? Probablemente si al principio de la clase yo le hubiese preguntado cuál era la concentración de iones oxidrilo en ácido clorhídrico, ¿sí? Alguno que estuviese más o menos atento y despierto a esta hora me podría haber dicho no hay ninguna, ¿sí? Porque si a lo sumo en ácido voy a tener protones pero no oxidrilo. Pero ahora sabemos de que la relación entre los dos me tiene que dar 1 por 10 a la 14. Si yo conozco el valor de uno, puedo determinar cuánto vale el valor del otro. La ecuación que establece esa relación sería la del K-Water. K-Water igual a las concentraciones de protones más las concentraciones de oxidrilos, que va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14, obviamente a 25 grados centígrados. Entonces, si conozco la concentración de protones, que me dice el dato que es 1,3 molar, yo puedo despejar cuánto es la concentración de oxidrilos. Fíjese que los protones pasaron dividiendo. Puedo reemplazar los datos. Ahí está, reemplazar los datos, hacer el cociente, a ver, nuevamente se colgó. Ahí está, bueno, ahí me puso la ecuación. Me reemplazamos, hicimos el cociente y me da que la concentración de oxidrilos, ¿sí?, es 7,7 por 10 a la menos 15, ¿sí? O sea, si la relación hubiera estado neutra, los dos hubieran sido iguales. ¿Y cuál es esa? Bueno, si es 1 por 10 a la menos 14 y las concentraciones en un medio neutro son iguales, quiere decir de que yo tendría una concentración de 10 a la menos 7 en una solución neutra. Pero acá, en esta que es una solución ácida, que tengo 1,3 de 1 por 10 a la menos 7 oxidrilos que tenía el agua neutra, se me cayó a 7 por 10 a la menos 15 oxidrilos. ¿Sí? Entre 7 por 10 a la menos 15 y decir nada es casi lo mismo, pero no es lo mismo, porque hay un equilibrio que se tiene que mantener. Bien. A ver, me quedan 5 minutos. Antes de empezar con pH, prefiero a ver si me deja ir a la comprensión de muchas veces estos ácidos. Veamos a través de esta simulación. Observemos que acá tenemos esto que veíamos, dos moléculas de agua, ¿sí?, que están acá abajo, que van a estar en equilibrio con la formación de un hidronio y un oxidrilo. ¿Ves? Dos moléculas de agua, tengo hidronio, tengo oxidrilo. El resto de las moléculas, ¿sí?, las saco de la escena porque, bueno, simplemente van a estar de fondo. Como digo, voy a encontrar una molécula que se partió por cada 10 a la 14 moléculas sin partirse, ¿sí? Entonces es un número muy grande. Entonces normalmente vamos a sacar las moléculas del solvente. ¿Qué pasa cuando ponemos algunos tipos de ácido? ¿Sí? Yo voy a tener el ácido
en presencia del agua, vamos a tener que se me genera, si este era el ácido, su base conjugada, que va a ser el anión del ácido, más cierta cantidad de oxidrilos. Entonces, es lo que podemos ver acá en el medio, ¿sí? Son todos hidronios y la base conjugada, ¿sí? A veces con algunos tipos de base, ¿sí?, que le agregamos en el medio, me va a quedar el metal solito, en estado iónico, entonces va a ser el catión de esa base, más la cantidad de oxidrilos, ¿no?, que es lo que podemos apreciar acá. Entonces, ahora, hasta esto que hemos visto, ¿sí?, espero que podamos entender cuando tengo un ácido, ¿sí? Por ejemplo, y vamos a un caso. Cloruro de hidrógeno, ¿sí? Cloruro de hidrógeno es un gas. Está el cloro unido al hidrógeno. Lo hago burbujear en agua, ¿sí? Entonces ese gas en el agua se va a disolver. Pero cuando se disuelve, se disocia, se separan, ¿sí? Entonces de esa separación me va a generar un cloruro y un protón. Ese protón se va a unir con una molécula de agua dándome origen al hidronio, ¿sí? Entonces en el medio yo voy a tener tanto la base conjugada como el ácido conjugado. Bien, entonces, vamos a dejarlos hasta acá, hasta simplemente poder entender este comportamiento de los ácidos y entender cuál es el rol y la participación del solvente, del agua, que a veces se puede disociar aceptando un protón o cediendo un protón. Y eso es parte de un equilibrio que es fundamental para entender todo el resto del comportamiento. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá y vamos a escuchar si hay alguna pregunta, alguna consulta para hacer. Si Ulises quieres, puedes cortar la grabación.